Los cristianos y el aborto. ¡Wow! Qué tema tan pertinente, pero tan desafiante. El título que le pone aquí el pastor David Platt es El Holocausto Moderno. Mira nada más cómo lo llama. El Holocausto Moderno. Y luego acota el Evangelio y el aborto. Pero ya de entrada, llamarlo así, el Holocausto Moderno, pues nos da una idea de la dimensión del problema. Porque cuando hablamos del holocausto, pues pensamos en algo aberrante, de una cosa brutal que la humanidad no termina de perdonar y no termina de asimilar. Pero ahora tenemos un tipo de holocausto moderno. Te leo la introducción y espero que vayas ya procesando todo lo que Dios nos va a decir en relación con este asunto y por qué también los cristianos necesitamos ser contraculturales al respecto. Silencio vergonzoso y pasividad fatal. Silencio vergonzoso y pasividad fatal. Estas son las palabras que me vienen a la mente cuando considero mi enfoque al asunto del aborto durante la mayor parte de mi vida como creyente y de mi ministerio como pastor. Hasta hace unos 2 años casi no hablé al respecto. Veía el aborto como un asunto político acerca del cual yo no necesitaba estar involucrado personalmente. Fallé en cuanto a darme cuenta de que el aborto es un asunto bíblico en el cual era preciso que yo estuviera profundamente involucrado. De todos los asuntos urgentes que se tratan en este libro, el aborto es el que enfrenta con el peligro más claro e inminente al mayor número de personas todos los días. Es lo que dice el pastor David Platt. En todo el mundo ocurren 42 millones de abortos cada año. Ahora, esta es una cifra de hace unos años. No me extrañaría que la cifra haya crecido, que haya cambiado. Pero lo que dice aquí es lo que representa 115,000 abortos por día. Imagina eso. 115,000 abortos por día. Encuentro difícil imaginarme este número cuando miro los rostros de mis 4 hijos todas las noches al acostarlos. Me resulta difícil imaginar a otros 115,000 niños quienes este día fueron introducidos al mundo con un bisturí o una píldora que tenía el propósito de quitarles la vida. Lo que encuentro más difícil de entender es cómo yo, durante tanto tiempo, no me preocupé por esta espantosa realidad global. El aborto es una práctica a nivel mundial y por eso no creo que sea una exageración llamar al aborto el holocausto moderno. Mi intención al usar este término no es restarle importancia al horror de la masacre de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos en unos pocos años. No obstante, aquí estamos hablando de la masacre de 42 millones de niños no natos cada año. Ahora, estamos hablando de 42 millones de niños no natos cada año. Es una masacre brutal lo que está pasando y que además el mundo está en algunos lugares hasta aplaudiendo esta práctica. Luego agrega el pastor Platt, de la misma forma en que los creyentes alemanes no deberían de haber pasado por alto la realidad de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración en su país, yo no debería de haber pasado por alto, y los creyentes estadounidenses tampoco deberían pasar por alto la realidad de lo que está ocurriendo en las clínicas de aborto en nuestro país y alrededor del mundo. Multitudes de niños están siendo desmembrados y destrozados a diario. Este es claramente un asunto en el cual el Evangelio requiere que vayamos contra la cultura. Lo siento, tenemos que decirlo. No podemos seguir callados. Tenemos que hablar de esta realidad.
y entender y que nos quede claro, lo mismo que al pastor David Platt, que esto no es un asunto de política, no, es un asunto de la vida, es un asunto de la ética y es un asunto de la palabra de Dios. En ese sentido, es un asunto también de la teología. Para todos nosotros, agrega aquí el pastor Platt, cuando lea la Biblia, no va a encontrar la palabra aborto en ningún lado. Sin embargo, esto no quiere decir que las Escrituras guarden silencio al respecto, porque las verdades fundamentales que hemos visto en el Evangelio en cuanto a quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué ha hecho Cristo, nos hablan directamente sobre el asunto del aborto. Considere la forma en que la Biblia describe la relación entre Dios y un bebé que no ha nacido todavía. El salmista le escribe a Dios: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es lo que dice el Salmo 139, del versículo 13 al 16. Cuando leemos estas palabras se nos recuerda la verdad fundamental del Evangelio, que Dios es el Creador. Solamente Él tiene el poder y la autoridad de dar vida. En otro lugar en la Biblia, Job dice: El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. También Job dice: ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Job 12:10. Dios no es solamente el dador de la vida, Él es también quien quita la vida. De nuevo Job confiesa: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Job 1:21. Dios mismo declara: yo doy la muerte y devuelvo la vida, en Deuteronomio 32:39. Es por eso que tanto el asesinato como el suicidio son pecados. Es la prerrogativa de Dios y solamente de Él como Creador dar y quitar la vida inocente. A la luz de estas realidades bíblicas se hace totalmente claro que el aborto es una afrenta a la soberanía total de Dios como el dador y como el que quita la vida. El aborto, al igual que el asesinato y el suicidio, pone a los seres humanos como los que controlan tanto la vida como la muerte. Solamente Dios, el Creador, tiene el derecho de determinar cuándo alguien vive o muere, y el aborto va completamente contra su autoridad. El aborto no solamente es una ofensa a la autoridad de Dios como Creador, es también un ataque a su obra en la creación. ¿Escuchó las palabras del salmista cuando describe la belleza de la forma en que Dios crea las entrañas de un bebé en el vientre de su madre? Al reflexionar sobre la obra de Dios en el vientre de una madre, responde con una exclamación de adoración: Te alabo, porque soy una creación admirable. La forma en que Dios crea a los seres humanos produce alabanza. Así es que vamos a quedarnos con estos pensamientos. No nuestros, son de la Biblia, vienen de Dios. Dios creó nuestras entrañas. Dios entretejió nuestros órganos y nos conoce y nos ama desde antes de nacer. Y Él es el único que puede crear la vida y quitarla. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.